Santi, listo, démosle. Hola Fabio. Santi, ¿cómo vamos? Bueno, buenísimos días a todos. Otro sábado más de Emprende Max. Santi, te voy a contar rápidamente en qué consiste nuestra dinámica. Nosotros hemos conformado una comunidad en WhatsApp en donde ya somos más de 120 miembros y tenemos un propósito común y es democratizar el sufrimiento que padecemos los emprendedores día a día mediante estos espacios, porque a veces se convierte en tabú y creemos que lo que yo sufro significa que fracaso o que soy un fracasado porque creo que los demás no lo sufren. Y es muy, muy contrario a la realidad. Los emprendedores slash empresarios sí que tenemos momentos de intenso sufrimiento constante. Y cuando uno ve que de pronto empresas tienen otros procesos, hay algo en común y es años de trabajo arduo, de sufrimiento, de pruebas muy, muy difíciles. Entonces, ese es nuestro propósito, Santi. Bienvenido a otro sábado más de Emprende Max, pero no es otro más porque tenemos un invitado de lujo. Santi, entonces te paso el micrófono, te doy la palabra y nos gustaría entonces que nos contaras un poco quién es Santiago. Muchos, si somos de la región, conocemos la empresa, no solamente la conocemos, sino que la queremos porque hemos visto un proceso muy bonito a lo largo de los años. En mi caso personal me acuerdo yendo pequeñito al supermercado Laureles con mi mamá y ha sido fascinante ver cómo, pucha, era ni siquiera una casa, creo que era un pedazo de una casa, se fue transformando poco a poco Sí. en un monstruo que hoy ya, mejor dicho, a los vecinos hasta nos quieren sacar porque esa expansión y ese crecimiento natural que han tenido es impresionante. Así que bueno, Santi, bienvenido a otro sábado de Emprende Max y bueno, cuéntanos un poco de tu historia familiar y tu historia personal. Bueno, no, Fabio, muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí con ustedes a compartir un poquito las vivencias, como tú dices, de empresarios son muy puntuales, muy particulares, nos pasan cosas en común que todos tenemos que conversar y hablar un poquito de esos temas, que no solamente es para uno crecer a nivel de empresa, porque también ser empresario es ser persona, y yo creo que los aprendizajes que voy a hablar acá, aunque sí están muy relacionados con la experiencia de estar en negocios, emprender, el comercio, también va muy direccionado a cómo nos formamos como personas, porque creo que no va de la mano. Ser empresario también es ser persona. Bueno, desde mi parte, Santiago, ¿quién es Santiago? Yo soy segunda generación de una empresa familiar de aquí de Armenia, Quindío, que es Supermercado Laureles. El Supermercado Laureles es una empresa súper tradicional de la región, es una empresa que existe para Armenia, creció en Armenia, es de Armenia y ha vivido un proceso de expansión que, si bien no está en otras partes del país, hemos crecido internamente, nos hemos fortalecido internamente y creo que también es importante esa experiencia de nosotros alrededor de lo que es crecer en un comercio y en un comercio duro como lo es el retail, el comercio al por mayor, el minorista también. Entonces, desde mi parte, toda la vida creciendo alrededor de la empresa, viéndola, pero no entendiéndola, porque entender una empresa es entender muchas cosas y uno cuando es pequeño no alcanza a dimensionar justamente cuál es la lucha familiar, cuál es justamente la dinámica de por qué se dan las cosas, por qué de pronto mi padre, mi madre no está presente en mi infancia, por qué se dan esos sacrificios y ya cuando uno crece e interioriza justamente esos dolores de los que tú hablabas al principio, es que uno logra dilucidar un poco lo que conlleva ser empresario. Entonces, desde mi parte, desde muy pequeño involucrado con la empresa, yo empecé a trabajar, entre comillas, ¿no? A los 10 años que mi madre me dijo, vaya, recoja domicilios. Entonces, un fin de semana yo me iba y empezaba a recoger domicilios y me gustaba y recorría el almacén y era muy parchado. Entonces, y me daban 5.000 pesos. Y ya después, con mi padre, yo le decía, venga, papá, es que yo necesito hacer algo diferente, yo quiero algo más duro. Entonces mi papá dijo, bueno, quiere algo difícil, vaya a trabajar en Fruver. Entonces yo le dije, hágale de una, todas las vacaciones para Fruver. Y allá me di cuenta que era coger una canastilla, limpiar tomates toda una mañana, ir a surtir una nevera y atender la gente y todo eso me impactó mucho desde joven. Yo siempre invito a la gente que tiene empresa a involucrar a los niños desde jóvenes, a ponerlos parte de la operación, así pues, por pequeña que sea la intervención. Y, y en el Fruver yo terminaba, mejor dicho, me acuerdo, 3 de la tarde ya estaba mamado, 5 de la tarde llegaba a la casa, me pagaban 10.000 pesos y yo llegaba a acostarme porque no podía de las piernas de subir canastillas de papa todo el día.
también hice fitness ahí, un CrossFit antiguo, ¿no? Y Económico, económico. sí, económico, muy bueno, hasta el día de hoy me dio fuerza. Entonces, después del Fruver, pues hoy día yo soy, por ejemplo, la persona que dentro de la empresa maneja frutas y verduras. Relegué un poco, le cogí la batuta a mi padre, que fue la persona que tradicionalmente lo manejó. Y desde hace ya unos años que yo soy la persona que se mueve alrededor, porque un supermercado realmente son muchos negocios en uno. Cada sección que nosotros manejamos se mueve mucho dentro de sus propias reglas, su propia dinámica, su propio equipo de trabajo, su propia contabilidad, por decirlo así. Entonces yo ya soy la persona que desde hace unos años maneja fruta y verdura. Fue como un primer involucramiento dentro de lo que quise hacer dentro de la empresa, porque finalmente yo toda mi vida he estado marcado por ella, pero a hoy realmente estoy más involucrado que nunca y pues entendiendo muchas cosas de ella. Santi, ahí surge una pregunta muy interesante y te cuento, la semana pasada tuvimos un invitado que también está en el mundo retail, Juan Carlos Ospina, y no habíamos de pronto tocado eso que mencionas ahí, me gustaría tocar un poco tangencialmente, y es que no tenía idea, pero entonces un supermercado, o como ustedes operan el supermercado, es más o menos como una construcción de Legos en donde hay unas fichas que pues obviamente juntas conforman lo que es Supermercado Laureles, pero son como negocios aparte, o cómo funciona eso en Laureles. Sí, 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 no, definitivamente un supermercado son muchos negocios en uno. Ok, mamá, uy. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Bueno, entonces los supermercados son muchos negocios en uno, se manejan desde una forma muy sectorizada. Si bien hay una operación transversal, que es una operación administrativa, cada área del supermercado tiene sus propias reglas, sus propios inventarios, sus propios proveedores, sus propios procesos. Y por eso dentro del supermercado, cuando tú hablas de carnicería, cuando hablas de Fruver, cuando hablas de abarrotes, punto frío, panadería, cafeterías, todo conforma una gran empresa, pero dentro de sí casi que es tener muchísimas empresas en una. Ok, Santi, y bueno, también quisiera como recapitular un poco la dinámica para todos, si de pronto hay personas que no han estado en episodios anteriores, la dinámica, como lo he mencionado, es muy light. Si quieren hacerle preguntas a Santi porque, no sé, dio una respuesta de algo que les llamó la atención y quieren alzar la mano y hacerle una pregunta a Santi, por favor, adelante, queremos que la dinámica sea muy intensa y que estemos todos pendientes. Adicional a eso, entiendo si hay personas que no pueden prender la cámara, pero asusta un poco ver nombres en blanco con pantallas negras, así que pues hacemos un poco más humano este espacio. Si pueden prender las cámaras, maravilloso. Santi, continuando pues con lo que estamos hablando, puntualmente, Santi, ¿a qué se dedica en este momento y cómo fue encontrar ese lugar? Porque la vida a veces le va diciendo, o bueno, ni siquiera le va diciendo, sino que lo va poniendo uno en posiciones en donde uno dice, estoy más perdido que un berraco, y cuando uno mira hacia atrás dice, tenía que estar perdido para encontrar pues lo que hoy hago, y cómo se siente también Ujú. Santiago en ese espacio que hoy ocupa dentro de ese espacio familiar, negocio familiar. Bueno, yo creo que la dinámica familiar es una dinámica que, por ejemplo, las personas que han estudiado negocios, administración, ese estilo, no se habla mucho y es muy especial porque finalmente uno dentro de las empresas familiares es muy difícil, a menos de que sean empresas muy, muy grandes, muy estructuradas, muy burocráticas, tener roles muy definidos. Si bien uno intenta mantener tareas muy puntuales sobre espacios muy puntuales, realmente uno como parte de la familia, del negocio familiar, uno se involucra en casi todo. Realmente yo he ido cogiendo procesos muy puntuales y me he ido desenvolviendo en muchos temas de la organización. He tocado mercado y publicidad, he tocado producción, he tocado bodegas, inventarios. Como te digo, soy el encargado de fruta y verdura, entonces todo lo que tiene que ver con el personal de fruta y verdura, la exhibición, las contrataciones con los proveedores, los pagos, etcétera, todo pasa por mí. Pero también soy la persona que en últimas, por ejemplo, hace todos los pagos de la empresa. Yo tengo el acceso a todos los bancos de la empresa, el acceso final y las últimas aprobaciones a todos los cientos de proveedores que nosotros tenemos pasan por mí y pues eso es un proceso que es de muy delicado y que es una responsabilidad que debe quedar en el entorno más cercano de la empresa. También he tocado los sistemas, he hecho proyectos. En este momento casi todos los proyectos grandes de la empresa pasan por mí, por mi supervisión, por mi liderazgo. Como por ejemplo, te cuento así muy, muy por encima, el año pasado estuvimos en una transición de pasar de un software de operaciones a un nuevo software de más tecnología, de más envergadura, donde ya trabajamos en la nube, por ejemplo, ya no tenemos servidores propios, entonces eso da unos temas de seguridad, por decirlo así, muy por encima. Entonces, ese proyecto fue un proyecto que duró año y medio,
que lo negociamos en el 2023 y al ser un proyecto grande de verdad que implicaba muchas cosas, estuvimos todo el 2024 en la implementación de ese software, trasladar los inventarios, trasladar los procesos, aprender de nuevo a usar una herramienta dentro del día a día de la empresa y son muchos módulos. Por ejemplo, te digo que un software de nosotros trae módulo comercial, módulo de postventa, módulo de recurso humano, hay muchos módulos y todo eso tiene su estructuración, sus procesos. Entonces ese proyecto fue liderado por mí y lo veo como parte de la estrategia futuro de la compañía. También, bueno, me pasé un poco al lado de la construcción, estuve todo el año 2024 liderando la construcción de un edificio que es aquí en la zona, que se llama Zona L, que es un edificio de comercio y parqueaderos que hicimos y terminamos apenas este año. Duró un año y medio la construcción y ahorita estoy liderando toda la parte del comercio. Entonces, alrededor también de la empresa familiar normalmente también uno se involucra mucho con todas esos negocios que van aparte, no sé, compra inmobiliaria, por ejemplo, o por ejemplo, tú tienes bodegas y las alquilas o haces algo en las bodegas. Bueno, eso pasa mucho por mí y realmente yo digo, bueno, si fuera una empresa más estructurada en el nivel burocrático, que hay director de subordinado, no sé qué, asesor, no, nada, eso puede pasar en muchas empresas, pero aquí realmente yo me involucro casi en todo. Ok, muy interesante. Tú tocabas algo, Santi, no sé ustedes cómo han vivido ese proceso, pero una relación con un software es como la relación más tóxica que uno ha tenido en su vida Total. y como que no, pero tampoco uno alcanza a soltar. ¿Por qué? Pues o así ha sido nuestro proceso. Es como que nosotros tenemos un software pues, muy conocido que se llama Sigo, entonces es como que duramos 2 años, no, Sigo es una mierda, es una basura, y después nos dimos cuenta que hay un problema de parametrización, porque es que hay una herramienta Ujú. muy buena, usted puede tener la mejor raqueta de tenis del mundo, pero si usted es un marrano, un paquetón para jugar tenis, pues ella no va a jugar por usted. Entonces, como que nosotros hemos vivido ese proceso, Santi, de desenamoramiento, enamoramiento, toxicidad, sí Ujú. puedo vivir contigo, pero sin ti, rarísimo. ¿Cómo es eso, Santi, después de tanto tiempo uno estar acostumbrado a un software contable así rápidamente, pues porque me causa mucha curiosidad y decir, no, esto ya no nos sirve y tenemos que pasarnos a otro? ¿Cómo es ese proceso también de, la cagamos? Uf, es durísimo. Es muy, muy complejo porque, como te digo, es un software en el que está, el software que maneja una empresa como estas, como lo es un supermercado, que pues así por encima nosotros manejamos cientos de proveedores, miles de referencias, todas muy diferentes. Una cosa es una carne, otra cosa es una verdura, otra cosa es un producto en frío, otra cosa es un vino, etcétera. Y cada eso tiene sus parametrizaciones de inventarios. Acá manejamos que la unidad, que el kilo, que el gramaje, que nada. eh, Realmente son software de mucha envergadura y a nosotros particularmente, por lo mismo estábamos trabajando anteriormente con un software que era CSA 8.5, que es en COBOL. COBOL es un lenguaje de programación antiquísimo, pero es súper estable, o sea, es una cosa que es en texto. Entonces tú no veías una pantalla de Windows, sino que era puro texto. Tú solo veías una pantalla de texto y lo manejabas con teclado. O sea, eso no era interactivo que clic, no, 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 eso era solo teclado eso es un programa que manejan los bancos, manejan compañías ferroviarias, aviones, porque es un software muy estable, pero que también es un software que a las alturas de hoy, de la tecnología de hoy, es súper restrictivo, porque es un software que ya no, a nivel de programación no crece, es un software muy, muy sellado, por así llamarlo. Entonces yo veía ese software y nunca me acostumbré a él, pues yo a mis 30 y algo años soy una persona que creció ya con algún cierto nivel de tecnología de más interacción y yo nunca me acostumbré mucho a él. Yo lo utilizaba, pero en lo básico. Yo metía una factura o podía ver un informe, pero no llegaba a la profundidad de él. Y ya cuando nos fuimos a pasar a un CS Enterprise, que es el que estamos ahora, que es un software súper robusto, es un software con muchísima tecnología, es muy abierto, permite desarrollos propios, etcétera, pues eso fue una apuesta grande, pues a nivel económico fue una apuesta muy grande porque son softwares que cuando son de esa envergadura requieren una inversión no solamente en las licencias y también en el mantenimiento, que pagas la nube, pero también pagas cada módulo de POS, entonces cada caja que tú tienes es una licencia de ese software y eso cuesta. Eso, entonces, poder justificar de alguna manera trasladarnos de un software que ya teníamos 20 años usando y que nos funcionaba bien, porque claro, él carreaba la operación de la empresa, pero no era un software que nos permitiera crecer. Y esa era mi preocupación. Venga, es que la empresa que no crece tiende a estancarse y Ah, estancarse tiende a morir, morir. claro. Entonces, en ese orden de ideas, cuando vine, ya mi madre, que yo trabajo con ella, mi madre es la gerente de la empresa,
Y yo vine y le dije, venga, madre, es que yo quiero sacar adelante este proyecto. Y ella me dijo, listo, Santiago, voy a confiar en usted. Esa confianza fue un peso muy grande sobre mis hombros, Claro. porque no solamente era montar ese software, eso tuvimos que conseguir personal extra para ese proceso, asesores extra para ese proceso, porque la parametrización de todos esos factores, uno creerá que de pronto cada proceso puede llegar a ser sencillo por sí solo, pero combina ese proceso con cientos de procesos más y ahí es donde tú tienes una complejidad que Caos. requiere un esfuerzo grande. Y lo que tú dices, un software es totalmente tóxico porque finalmente las empresas de software son un poco despiadadas en su generalidad, no son empresas que sean amigables con el cliente, son empresas que, voy a decir una grosería acá, te tienen cogido por las huevas. ¿Por qué lo Sí, digo? Porque, claro. porque tú estás con ese software y saben que cambiarte es complejo. O sea, ellos saben que su posición es de dominancia sobre la empresa. Entonces ellos, cada cosa que tú vayas a implementar, te la van a cobrar. Ellos normalmente no son de mucha atención al cliente. Eso pasa con los software de las empresas. Entonces yo cuando preguntaba yo, venga, ¿qué opción tenemos para otro software? Me decían, no, este software está el SAT, pero el SAT vale 3 veces más. Y pues esos eran miles de millones de pesos. Entonces eso a mí me dice, Claro. no, pues pucha, vamos con lo que vamos. Pero es lo que tú dices, es una relación amor-odio, el software es necesario, cuando tú lo sabes manejar te da unas herramientas increíbles, te permite desarrollar cosas muy bacanas a nivel empresarial. Por ejemplo, ahora mismo el software anterior de nosotros no nos permitía generar una página web para ventas online. Este software ya lo permite. O generar una caja de autopago. Esto ya lo permite este software. Entonces son puertas que se abren al desarrollo y pues acá uno viene como nuevas generaciones, nuevo pensamiento más fresco, uno que no ha trabajado tanto, no ha madrugado todavía tanto y viene uno a como a aportar un poquito de eso. Santi, ahí me gustaría hilar algo y es que yo tengo una teoría, puede ser errada, pero yo creo que es así, es que normalmente los fundadores de las empresas de software son personas muy ingenieras, demasiado ingenieras. Ujú, Entonces, ujú. ese tema de relacionamiento con el cliente, el servicio al cliente, para ellos casi que pasa a un segundo plano. Entonces, ellos son como que Sí. soy el rey de los datos, soy el rey de la programación, luego, si no le sirve lo que le ofrezco, pues eso es un Ujú, problema suyo. Entonces, ¿por dónde hilo esta afirmación con una pregunta adicional que te quería hacer? Y es, yo les quiero preguntar, ¿qué significa para ustedes como grupo familiar el servicio al cliente? Porque te voy a poner varios casos que a mí me han marcado y es que yo recuerdo cuando pequeño ir al supermercado, que creo cuando eso no era ni supermercado porque era muy pequeño, y era como, mi mamá se llama Luz Elena, doña Luz Elena, ¿cómo está? Bienvenida. Después, como a los 3 años, una vez fui con un amigo, entonces llega y dice, venga, por favor, présteme la chequera de mi abuela para firmarle un vale, que después le cobran a ella. Y yo empecé a ver esto y yo, pues pucha, esto es como servicio al cliente llevado a otro nivel. Y hace unos años, ya cuando estaban con la ampliación, que uno puede pensar que crecer implica casi que un pequeño sacrificio en servicio al cliente, porque hay una disminución en la personalización y en la relación directa de, pues cuando usted es el emprendedor y el único empleado de su empresa, pues tener un mal servicio al cliente es como, pues muy contradictorio, es como que, mejor dicho, vas de culos para el estanco. Pero recuerdo que una vez uno de los colaboradores de ustedes le dijo a mi mamá, doña Luz, tengo el aguacate como usted lo necesita, como le gusta a usted. Y eso a mí se me quedó grabado. Entonces, ustedes para mí sin duda y para nosotros como empresa son un referente en servicio al cliente. ¿Qué significa para ustedes servicio al cliente, Santi? Porque ustedes claramente marcan una diferencia en esto del servicio. No, pues primero gracias por ese comentario, eso uno nunca lo puede dar por hecho. El servicio al cliente es una lucha del día a día. Eh, Eso viene desde una cultura empresarial, desde una forma de hacer las cosas que ha marcado las personas que han estado involucradas de la empresa desde el principio, porque al ser una empresa familiar, pues justamente esa calidez viene desde los valores familiares. Acá en Laureles siempre se le da espacio a trabajar en familia y hay empresas que dicen, no, eso es malísimo, eso no cabe. Acá somos de una cultura que lo hemos integrado dentro de nuestra forma de ser y yo creo que el servicio al cliente en su máxima expresión es tener empatía con el otro. Yo aquí pues hago una reflexión y yo siento que a mis alturas del partido considero que hay dos tipos de personas muy marcadas en el mundo. Considero que hay personas que van más hacia el lado psicótico, no empático de la vida, son personas sumamente egocéntricas, son personas que van bien por sí mismas. Eso lo marca mucho hasta en muchos niveles, pero hay personas que van marcando por ese lado.
Y hay personas que son sumamente empáticas, hay personas que son agradecidas, hay personas que saben ver más allá de ti. Entonces, uno hacer sinergia con ese tipo de personas que van para ese lado empático de la vida y saber reclutarlas de alguna manera dentro de tu empresa es fundamental. Todo empieza desde el reclutamiento. O sea, acá en Laureles, antes de reclutar a alguien, vemos qué persona es. Es una persona familiar, es una persona que está divorciada, es una persona, cómo esa persona vive su vida de una manera que tú entiendas que es una persona capaz de conectar con otros. Entonces, en Laureles el servicio al cliente siempre ha sido un pilar. Yo, por ejemplo, desde mi sección, que es área de fruta y verdura, cada cierto tiempo me reúno con mis muchachos y les digo, venga muchachos, tengan claro algo de mí. Ustedes me pueden fallar a mí en muchas cosas, pero jamás que yo vaya a escuchar un reclamo de un cliente y que tenga razón de que ustedes hicieron un mal servicio, porque eso yo no se los voy a aceptar. Y yo lo pongo de esa manera y soy claro en esa prioridad, porque yo les digo a ellos, venga, un cliente puede perdonar lo que sea, un cliente puede ver, hablando de fruta y verdura, puede ver en el piso una tierra, puede ver un producto que está en descomposición porque la fruta y la verdura es muy compleja en ese sentido, pero no va a perdonar un mal servicio. Todo puede estar perfecto. Tú puedes tener la mejor calidad, puedes tener todo exhibido de una manera espectacular, puedes tener el mejor aseo, puedes tener precios competitivos, pero tú no fuiste capaz de darle servicio al cliente y ese cliente no te lo va a perdonar. Se va a ir y nunca va a volver. Entonces, la mejor forma de nosotros captar clientela en un entorno tan competitivo como lo es el retail es justamente eso, diferenciarnos un poco de esa tendencia que existe ahora, que es el retail hard discount, que son los ARA, los de Uno, lo que fue Justo y Bueno y ir un poco en contravía de los preceptos que ellos manejan. Sí, el precio es importante, pero el precio no lo es todo. Entonces, ahí es donde nos viene a decir, ¿qué puedo ofrecer de más a mi cliente? Y ahí es donde yo digo, Laureles, ¿por qué se caracteriza? Justamente por eso, vamos a darle un servicio muy plus al cliente, vamos a tener todo tipo de referencias diferentes. Un hard discount simplemente dice, uy, yo voy a tener producto en cajas y voy a tener dos referencias de este aceite. Voy a contar una anécdota acá súper interesante que sí me gusta mucho contarla en estos espacios cuando he tenido la oportunidad. Y es una vez un cliente que se quejó con nosotros y dijo, venga, yo no entiendo, no es posible, ustedes son unos ladrones. Es que ustedes me están vendiendo a mí esta crema dental Colgate Yerbabuena por 1.000 pesos más de lo que lo están vendiendo allí, digamos, en de uno. Y nosotros reflexionamos, digo, uy, venga, vamos a revisar qué pasó con eso, qué está pasando con esa crema dental, ¿será que tenemos el precio desactualizado, pasó algo? Bueno, vamos a investigar un poco. Entonces el ejercicio fue el siguiente, claro, tú vas al otro almacén y tú ves una pila gigante de crema dental Colgate Yerbabuena, una sola referencia ahí, y una cartelera gigante que dice precio especial, 30% de descuento a hoy tal cosa. Y nosotros dijimos, uy, sí, la tienen barato, bacán. Bueno, vamos a ver qué pasa en Laureles. Pero tú vas a Laureles y tú dices, crema dental Colgate Yerbabuena, crema dental Colgate Yerbabuena, versión pequeña, crema Colgate blanqueamiento, crema Colgate Septic, crema tradicional, crema carbono, crema. Entonces, uno quizás no hizo esa negociación de un camionado de crema dental Colgate Yerbabuena, pero nuestra labor va a ofrecerle al cliente que quiere encontrar 20 cremas diferentes y eso cuesta un poco a nivel de logística, cuesta un poco a nivel de negociación, cuesta a nivel de exhibición, pero hay gente que valora eso, no todo es el precio. Claro, y eso le afecta a uno. Es que cuando uno tiene 5 SKUs, pues el mundo es muy bonito, pero cuando usted tiene 35.000 pesos, como tienen ustedes, pues no sé cuántos tienen ustedes oficialmente, pero tiene que rondar la cifra de los 32.000, pues el flujo de caja es complicado, las averías, lo que se daña es muy complejo. Entonces, claro que tiene sentido, pues que haya un valor adicional, y yo creo que en Armenia hemos entendido eso y lo hemos valorado. Entonces, me parece muy interesante eso que mencionabas ahorita del tema familiar, porque yo he aprendido mucho de tu tío, de Abelardo, porque he tenido la posibilidad de compartir con él a veces, pues ahí afuera, y veo la familiaridad con la que trata a las personas. Se nota el Ujú, cariño, pero no solamente el cariño, sino el respeto que le tienen a la familia como esas personas que no solamente, ah, sí es mi jefe, sino esa persona que se preocupa genuinamente por mí, que va más allá de relación laboral, de subordinación, sino, venga, me preocupo por usted genuinamente. No sé, a mí nunca se me va a olvidar que Abelardo una vez le dijo a una de las personas que trabaja con ustedes, bueno, ¿cómo le fue hoy? No, don Abe, me dice tanto. Creo que era una persona pues que está afuera cuidando los carros. Entonces le dijo, pilas, no se va a gastar la plata en cerveza, la ahorra. No, sí, don Abe, tiene toda la razón. No, no, no. Entonces,
esa conexión me pareció muy interesante porque no solamente hay un cliente que es el que compra, sino es un cliente interno, quien es mi colaborador, que traduce esa forma de tratar al cliente final. Entonces eso me parece muy bonito de ustedes, de verdad que sí. O sea, es algo que se repite en todos los miembros de la familia. Es algo muy, muy marcado. Sí, la verdad es que la cultura de trabajo de nosotros es un poco metiche con los empleados en algún sentido, ¿no? Acá buscamos que no estén endeudados, acá buscamos que si alguien quiere, no sé, hablemos de cosas, hacerse una ortodoncia, se la pueda hacer con nosotros y impulsamos gente en ese aspecto, o de pronto comprar casa propia. Bueno, cada proyecto personal que tiene un empleado para nosotros es importante cuando sabemos que esa persona, ese colaborador con nosotros también está comprometido, porque el compromiso no puede ser de una parte para acá, el compromiso es algo bidireccional. Entonces, yo me acuerdo mucho y yo he tenido esa cultura de trabajo toda la vida acá en Laureles, que siempre vamos un poco más allá con el colaborador de nosotros y siempre estamos acompañándolo un poco, no solamente en su desarrollo acá en la empresa, sino que también en su desarrollo personal. Eso es muy difícil de hacer en las grandes empresas, cuasi imposible. Es algo que todavía nos permite nuestro tamaño. Somos unas 140, 150 personas relacionadas alrededor de la empresa. Pero yo creo que finalmente es una forma de pensar y como te digo, son piezas del reclutamiento. Yo insisto en esto. Cuando tú reclutas, tú ya sabes qué estás buscando y puedo decirlo de una manera un poco cruda, llegas a ser cruel con la decisión. Si una persona sabes que no va, y eso le da mucho la experiencia, realmente tú aprendes a ver un poco más allá y es duro en una cita de media hora, puedes llegar a una conclusión de esas, pero en las empresas a veces toca tomar decisiones que son bastante duras, pero cuando una persona yo veo que no va con la mentalidad de ir a eso que nosotros dentro de la empresa valoramos, de entrada ni entra. Claro, además, Santi, que creo que no es un juego de suma cero, porque, a ver, podría pensarse casi que en un mundo utópico, es que usted recluta muy bien, entonces usted se lleva el mejor talento. No necesariamente, porque es que Ujú. yo tengo que contratar es en valores. Si yo me estoy, entre comillas, llevando a trabajar a una persona que no vibra en valores, pero que sí vibra en valores en otra empresa, pues ahí estoy cometiendo un error. Entonces, ese tema del reclutamiento, Santi, afortunado o desafortunadamente, a mí con sangre, y creo que pues a todos los emprendedores, empresarios, pues nos toca pasar por ahí, pero con sangre me ha tocado aprenderlo y es, no solamente es el prontuario de la hoja de vida, que mejor dicho, estudió en Harvard, el mejor vendedor de la historia, pues porque a la final en la hoja de vida usted puede tener un poco de creatividad y usted pone cositas y hay gente que, bueno, tiene menos pudor y pone cosas que no son tan ciertas y todos somos el mejor empleado del año cuando estamos en una entrevista. Pero cuando yo empiezo a dejar un poquito de lado, no del todo, obviamente, porque necesito unas capacidades mínimas y técnicas requeridas para un cargo, pero cuando empiezo a contratar en valores, empiezo a ver que atraigo a personas que vibran con mi organización y que hacen que casi que el aura y la energía de la empresa sea protegida. Pequeño paréntesis, ¿cuáles son esos valores o qué ve Santiago cuando va a contratar a alguien que dice, bacana la experiencia, pero siento que me puede generar problemas? ¿Cómo tomas esa decisión, Santi? Bueno, uno la verdad, cuando uno quiere resumir temas complejos como lo es ver más allá de lo que tú dices en una entrevista de una persona, realmente, bueno, yo qué valoro de esa persona, es porque uno tiene muy claro, y esto es un tema que a mí me parece muy importante hablarlo, ciertas prioridades. Cuando tú tienes un foco sobre las cosas, tú sabes en qué centrarte. Uno, ahí pues existe la ley del 80-20, que es totalmente verdad. Uno no le puede apuntar a todo, ni puede tener mil cosas que tenga que tener en cuenta. No, tú tienes dos o tres cosas que no pueden fallar. Y en esas tres cosas tú no puedes fallar. ¿En qué no puede fallar uno? Que la persona que está aquí sea una persona que tienda a la estabilidad. Por ejemplo, para nosotros es importante que no haya rotación de personal. Entonces tú dentro de una hoja de vida ves, esta persona tiende a durar en las empresas o si esta persona lleva solo 6 meses y ya rotó de una empresa, bueno, eso dice algo, eso tiene ahí un mensaje implícito. O por ejemplo, la persona que tú le tienes que preguntar, venga, ¿tú para dónde vas? ¿Qué quieres tú en el futuro? No, yo vivo con mis papás, pero quisiera tal cosa, quisiera salirme de deudas o quisiera comprarme la moto. Acá hablando pues de lo que vive uno. Y uno dice, bueno, vamos para allá. ¿Cómo te voy a apoyar en ese aspecto? Entonces uno en ese tema del reclutamiento siempre tiene que tener muy, muy presente dos o tres cosas que sean fundamentales para tu empresa. Eso pues si cada empresa ya, eso es un mundo muy amplio, cada empresa definirá mucho qué le funciona y qué no le funciona a ella. Habrán empresas que tengan unos talentos por encima de otros. Dentro de nosotros creo que los valores familiares van muy, muy de la mano. Nosotros veamos empresas, por ejemplo, que no le importa si tú estás casado o no, o no le importa si tú tienes hijos o no. Para nosotros el valor de la familia es importante.
Entonces, que una persona sea familiar, para nosotros dice algo. Eso pues es desde nuestra perspectiva. Pero a Bacano, cada muy quien, pues chévere. ya eso es variable, ¿no? Muy interesante, Santi, porque es que pues hace todo el sentido. Yo no puedo pretender que mis colaboradores traten familiarmente a alguien cuando, no sé, pues toman aguardiente cada 3 días, son solteros y tienen, no se va a decir cualquier Ujú, cosa, 23 años, ujú. pues ¿cómo yo espero que esa persona trate familiarmente a un cliente si él no vive en un ambiente de familiaridad y de preocupación por el otro? Entonces hace mucho sentido y me parece muy bacano lo que dices. ¿Por qué me parece curioso? Porque yo cada vez pregunto más cómo en las entrevistas, cómo está conformado el núcleo familiar, o sea, cómo es su dinámica familiar, porque me da mucha información muy valiosa. Entonces me parece bien curioso eso, Santi. Santi, vamos con otra pregunta y es, ¿cuál fue ese momento, cuándo fue que sentiste que no solamente estabas trabajando en una empresa familiar, sino que hacías parte de algo más grande? Es decir, no soy el gerente de proyectos y de innovación, sino que hago parte de algo mucho más grande que simplemente esa, esa posición en la que estoy. Bueno, eso es una pregunta bien chévere porque a mí me ha impactado mucho la evolución que ha tenido desde mi mentalidad, la relación con mi madre, que es la gerente y fundadora de la marca, a lo que era de pequeño y a lo que soy, que ahora hoy casi que somos, sí, somos familia, pero también somos colegas, ¿no? Ya hay una relación de respeto laboral donde ella me escucha, yo la escucho a ella y ya hay una sinergia muy interesante que obviamente ese es el punto en el que estoy ahora, pero no siempre fue así. Cuando yo era un pequeño, ¿no? Y yo cuento lo que tú reinicio hacia lo primero que se habló en esta conversación y esos dolores empresariales, un dolor familiar muy arraigado en lo que fue el esfuerzo empresarial que se hizo en su momento, fue que mi madre fue una mujer que trabajó de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a lunes, durante muchos años. Y eso tiene sus implicaciones. Yo quisiera pues acá contarte súper rápidamente el origen de Laureles. Y es que mi madre viene desde un pueblo, Pensilvania Caldas, una finca, familia campesina de muy bajos recursos. Mi madre y sus hermanas, mi madre me cuenta, venga, Santi, es que yo cuando tenía 5 años, nosotros andábamos descalzos. No había para comprar zapatos, pero nosotros vivíamos muy bien. Y el abuelito Eduardo, el padre de ella, iba todos los domingos al pueblo a vender dulces en un carrito. Y cuando llegaba a la casa con algunos dulces para ellas, esa era la alegría de la familia. Y ellos, a raíz de la violencia, les toca desplazarse, ¿no? Pero en ese desplazamiento, mi madre, que era una de las pequeñas de la familia, quería, en familia antes, un valor muy importante era estudiar. Eso se ha ido perdiendo hoy, pero hace unas décadas estudiar era a nivel familiar una cosa súper importante. Y pues en Pensilvania Caldas nunca hubo escuela. Era un pueblo tan pequeño que ni siquiera había escuelita. Entonces, cuando la violencia los desplaza un poco de sus tierras, ellos dicen, venga, vamos a que Araceli, mi madre, estudie. Entonces ella se va y se va bien al Quindío y empieza a vivir en Río Verde para ir a la escuelita de Barcelona y vive con un tío. Y el tío de ella era el dueño de la tienda de la esquina de Río Verde. Entonces ella para sentir que pertenecía y para sentir que podía merecer el estar ahí con sus tíos, estudiando, teniendo el privilegio, porque lo veía como un privilegio, ella trabajaba de pequeña en la tienda. Entonces podemos imaginarnos hoy a mi madre, que ya es una empresaria con sus supermercados de 12 años, atendiendo la tienda de Río Verde, la tiendita, y desde ahí viene como esa capacidad de trabajo de ella. Pero entonces, bueno, o sea, ella se graduó de la escuelita de Barcelona como la mejor de su clase y le dicen, venga, hay una beca en medicina en la Uniquindío. Pero ella va al auditorio, a la morgue, ve los cadáveres, no le gusta y rechaza la beca en medicina. Y lo que le gustaban los números, ella es una tesa para los números. Ella es contadora pública, entonces ella dice, no, 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 yo me voy para Armenia, empiezo a trabajar en el centro, trabajo en una tienda de telas, estudiaba por la noche contabilidad, sacó su carrera, empezó a trabajar en unos supermercados muy tradicionales que ya no existen hoy, que se llaman supermercados del norte, se vuelve la mano derecha del dueño de supermercados del norte, trabaja ahí unos años y surge la oportunidad para el dueño de supermercados del norte de comprar una tiendita de barrio en esa época que se llamaba Tienda Laureles. Entonces ella compra
pues, deudas que le debía el jefe en esa época, cruzar cositas, ahorrar. Mi papá, que ya era el esposo de ella, mete sus ahorros y compra la mitad de la tienda, de la tienda Laureles de esa época. Y en algún punto el jefe de ella dice, venga, él era muy comerciante, decía, venga, su tía que tiene un carro muy bonito, que me lo pase a mí y ella que se quede con la mitad de ese negocio, para que eso quede en familia. Y así es como se conforma hoy la sociedad de Laureles de hoy día, que somos dos familias. Entonces es mi madre y su hermana las que han sido tradicionalmente las fundadoras, pero mi madre siempre ha gerenciado Laureles. Pero claro, claro, ya tú ves un poco desde su contexto la capacidad de trabajo, la capacidad de empuje de mi madre. Cuando yo era pequeño, yo no la veía presente. Entonces, claro, poder como perdonar un poco ese espacio y hoy día ya trabajar con ella muy de la mano, ya la relación es totalmente pues de compañerismo. Mejor dicho, yo me siento súper feliz trabajando de la mano con mi madre y valoro mucho esa historia. O sea, te la cuento porque tú me decías alguna situación puntual que a mí me haya hecho caer en cuenta de que yo era parte de algo más que algo puntual, es el discernimiento, el descubrimiento de esa historia. Porque cuando tú valoras la historia, valoras los esfuerzos desde lo que implican, la realidad es muy compleja. Yo siempre he dicho, venga, usted para entender la realidad de las cosas, no, no hace falta realmente ir un paso más allá. Y cuando yo empecé a ir un paso más allá y a ver qué implicó la construcción de esta empresa, la valoré muchísimo más. Ok, eso está muy interesante. Yo la verdad no conocía la historia de la empresa. ¿Cuál es la tía que también hace parte de la empresa? ¿La de Berlán? No, 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 no. Ella es otra dura, después les cuento la historia de Berlán. Ella, no, la tía que hace parte es mi tía Dilma. Ok, bueno, es que para los que no saben, mejor dicho, como que los tíos de Santi y toda su familia, como que nació como tocada por Dios, porque es una familia de empresarios y que, pues según obviamente nos cuenta Santi, pues se han forjado camino propiamente, no es como que heredaron 10.000 millones de pesos y entonces montaron un negocio, que también es válido, ¿cierto? O sea, también es válido heredar, o sea, montar empresa en cualquier circunstancia y sacarla adelante es muy valioso, pero claramente pues se nota que han recorrido un camino pues de muchos altibajos y es una familia la verdad que es admirable, o sea, sus tíos, mejor dicho, Berlan también es una empresa impresionantemente grande, ojalá algún Wow, día podamos sí. tenerlos acá como invitados. Santi, ya lo tocamos tangencialmente en una de las preguntas anteriores, pero te quería preguntar puntualmente, ¿qué haces tú y qué hace tu familia para un poco más sistemáticamente hacer que los empleados se sientan valorados? Porque una cosa es, listo, Santiago es buen líder, se preocupa por sus empleados, pero sistemáticamente, ¿cómo hacen para proteger a sus colaboradores y que pues esa preocupación sea más estructurada al interior de la empresa? Bueno, acá yo creo que hay cosas que se tienen que hablar como son básicas y es el dinero es fundamental. Estamos en la empresa, estamos en la relación jefe-subordinado, que eso está bien y es como funcionan las empresas y hay que hablarlo de esa manera un poco cruda porque ya hoy todo se volvió un poquito de, no, la colaboración, No, 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 no. La persona te está trabajando a ti porque quiere sentirse remunerada. Eso en un principio, ¿no? Desde ahí parten muchísimas cosas. Pero en Laureles somos, por ejemplo, estrictos a un nivel absurdo con el pago de la gente. O sea, acá, 2 días antes de que termine el mes, siempre, durante muchísimos años, se le paga a la gente. En eso somos inflexibles. Entonces la gente sabe, tiene la confianza de que la empresa siempre va a responder por sus obligaciones y financieramente estamos estructurados para así hacerlo. O sea, financieramente es un foco de decir, venga, siempre vamos a responder por nuestras obligaciones, ya sea a proveedores o sea a nuestros colaboradores. Y eso es una parte fundamental. Ya desde ahí, pues obviamente los beneficios. Obviamente, por ejemplo, acá en Laureles te puedo contar que llevamos muchos años dando doble prima. En todas las primas es doble prima. Ese tipo de detalles son muy importantes. También lo que te digo, ya cada caso es puntual y ayudamos mucho a la gente a cumplir objetivos puntuales que tengan que resuenen con nosotros también. No es cualquier cosa, pero cuando alguien nos dice, venga, yo es que yo quiero darle estudio a mi hijo, yo quiero comprar mi casa, yo quiero hacer una ortodoncia, yo quiero una moto, un transporte. Claro, te vamos a acompañar en eso. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos realidad? Y desde el día a día, pues es súper importante ser totalmente claros en lo que le pedimos al colaborador. A veces nosotros damos cosas por hecho y uno tiene que entender que cada persona es un mundo y la persona puede entender las cosas de una manera, pero tú como líder, tú como jefe, tienes que impregnar un poco tu estilo, tus prioridades, tu querer en las demás personas.
Entonces yo, por ejemplo, con mis colaboradores, yo digo, yo soy una lora, o sea, yo siempre les hablo de lo mismo, pero porque yo ya tengo muy integrado qué espero yo de ellos y no quiero que nunca lo olviden. Entonces yo todo el tiempo les insisto cada mes en una reunión de, venga, por favor, tengamos en cuenta estos temas puntuales, nunca lo descuidemos. Como te digo, la priorizar es fundamental, yo no le apunto a todo, yo siempre soy de temas muy puntuales, no me gusta combinar mucho, también a la hora del liderazgo me gusta mucho, si bien las reuniones grupales son importantes, yo soy más como de hablar con la persona, o sea, yo soy mucho de ir con la persona, venga, y primero le pregunto, "Ven, ¿cómo has estado? Yo nunca llego y digo, venga, no, es que, por favor, venga, limpiemos esto, venga, atiéndame esto. No, 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 no. Primero, ven, hola, ¿cómo estás? Siempre desde el respeto, siempre desde la conexión con el otro. Y ya desde ahí pregunto, ven, ¿qué ha pasado con esto? Ve, revisemos esto. Entonces, ese tipo de trabajo me parece muy importante. Ok, está muy interesante esa respuesta porque es un poco, creo que en el día a día uno puede tender a deshumanizarse un poco y espero no caer en eso, pero seguramente me ha ocurrido y es como que tengo 10.000 cosas, 10.000 chicharrones y es como, buenas, porque eso no está limpio. Venga, tal vez porque peleé con mi esposo, tal vez Ujú. porque tengo depresión, tal vez porque llevo una semana sin dormir porque mi hijo está enfermo. Entonces, esa respuesta me parece bien interesante, Santi, porque sí, a veces uno tal vez en el día a día, porque como todos vivimos un infierno propio, que nadie sabe qué estamos viviendo, podemos pasar derecho y se pierde mucho la conexión con el colaborador. Y siempre hay que respetar que el colaborador tiene la visión mucho más profunda de la operación de la que uno lo tiene. Yo en algún punto, en lo que he manejado, estoy muy inmerso en la operación y hice parte ese engranaje, de los procesos del día a día para llevar a cabo eso. Pero al mismo tiempo, cuando ya uno se desliga de eso y empieza a ser mucho más de oficina, mucho más administrativo, siempre uno tiene que tener ese ejercicio de humildad, de entender que tú no estás metido allá, tú no estás viviendo esa operación. Algunos sí, claro. Hay muchos tipos de empresas y hay empresas que son muy pequeñas que permiten eso. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo siempre hago esa reflexión de decir, venga, yo no puedo dar por hecho las cosas porque yo no las estoy viviendo de primera mano. Entonces, cuando las cosas pasan de una manera que de pronto yo no entiendo o no quisiera que fuera de esa forma, siempre tengo la costumbre de preguntar, ven, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué? Y ya me contarán, no, Santiago, lo que pasa es que tengan en cuenta que hoy hicimos inventario, entonces por ese inventario medio tenemos las estanterías vacías, o porque, venga, ¿por qué no está ese producto? No, es que el proveedor nos quedó mal, no es que tal cosa. O sea, normalmente hay razones. O sea, normalmente cuando uno se adelanta mucho a veces a Sí, juzgar y tienes que primero, para hablar con propiedad, tienes que primero escuchar. Y escuchar es muy importante. claro. Claro, a mí a veces me pasa eso, Santi, y es que el ego siempre quiere disparar rápido y hace suposiciones con una facilidad increíble y entonces llego y, bueno, pero muchachos, ¿cuál es el desorden? No vengas que, ejemplo, eh, Anita, pues está en su primera semana y haciendo inventario se demoró mucho y no pudo poner las cosas, o sea, como que ya listo, hay un contexto que me Y da no hay problema. herramientas, listo, Sí. ya no pasa nada. Sí, yo creo que yo trabajar un poco en eso, porque a veces uno está muy acelerado con sus preocupaciones, pero va juzgando muy rapidito. Muchas Y gracias por eso que recuerda, compartes. Fabio, acá una reflexión que yo te hago y es que la comprensión siempre ayuda al dolor. Cuando hablábamos de dolor, es que a mí me gusta mucho esa reflexión que tú hiciste al principio porque la comparto demasiado y la he pensado en estos años. Uno tiene que estar dispuesto a procesos dolorosos para llegar a lograr cosas. Pero cuando tú comprendes lo que estás sufriendo, el dolor es otro. Siempre tienes que comprender desde todo aspecto. Y eso siempre requiere una mentalidad muy abierta de tener ese proceso de interiorización. Sí, Santi, muy bacano. Gracias de verdad por compartir esa perlita de conocimiento pues, que nos hace recapacitar en nuestros actuares del día a día. Santi, te quiero hacer una pregunta y es, ¿cuál crees que ha sido el momento más difícil que has vivido en el negocio? Y muy atada a esa primera parte de la pregunta, ¿cuáles han sido sus mayores aprendizajes? Pues porque de los momentos difíciles vienen grandes aprendizajes. ¿Cuáles han sido esos grandes aprendizajes y cuál ha sido el momento más difícil? Bueno, Fabio, yo creo que esta pregunta vale la pena yo particularmente desde mi historia contestártela, no desde lo que vivo acá en la empresa como tal, sino desde lo que viví hace más de 10 años montando mi propia empresa. Ok, Yo hace más de 10 bueno, años tuve, adelante. yo No hace más de sabía. 10 años tuve un restaurante. El Ok, restaurante se llamaba Albaca y estaba acá muy cerca de la sede norte, enfrente de nosotros, donde ya
donde hay un edificio, antes habían casas y en una de esas casas, hace 10 años, hubo un restaurante que se llamaba Albac, en sociedad con un socio venezolano que tenía la marca y que desarrolló junto conmigo el restaurante. Yo acababa de salir de la universidad en esa época y el primer acercamiento con un emprendimiento. Y lo viví de una manera totalmente intensa desde el montaje, desde la operación, o sea, fue un aprendizaje brutal. O sea, a hoy recuerdo con mucho cariño todo eso que viví desde ese emprendimiento, que hoy ya no existe, se acabó a los 3 años, por muchos temas, pues acá yo no voy a contar una historia tan larga, temas de sociedades, aprendí mucho sobre las sociedades en esa época. Y, y hoy lo veo como eso, o sea, hoy veo como ese gran dolor que yo sufrí con ese primer emprendimiento, no solamente porque uno siempre quiere que sus emprendimientos sean eternos, uno siempre quiere pensar que cada idea que uno tiene está hecha para trascender en el tiempo, pero yo hoy no lo veo así. Yo hoy pienso en mi época que tuve un restaurante y digo acá hace pues ya una década y me acuerdo mucho de ese día a día, que no fue fácil. Yo me acuerdo, yo me levantaba a 7 de la mañana, empezaba a hacer compras 10 de la mañana, abríamos a las 12, medio descansaba y almorzaba a las 3:30, volvía a las 6, salía a las 11 de la noche, ayudaba con el aseo, salíamos 11:30 y vuelve y repita. Tener un restaurante, y yo hoy día respeto profundamente a la gente restaurantera, mejor dicho, la propina de mí es asegurada siempre por esa experiencia. Y recuerdo mucho que cuando se acabó el negocio, yo en esa época estaba empezando la maestría, hice maestría en administración, el MBA, y ya llegó un punto donde yo me saturé bastante porque la operación del restaurante era muy dura, era muy pesada en el día a día, y yo tomé la decisión de decir, no, voy a subarrendar todos estos equipos y todo esto que tengo acá, yo se lo voy a trasladar a otra persona y voy a tener un arriendo. Y fue muy duro desde el entorno familiar de esa época porque las familias evolucionan, cómo se vivió el haber fallado, entre comillas. El haber fallado fue algo que para mí marcó comentarios muy hirientes, comentarios duros para uno que de pronto en familia se hacen desde forma ligera, pero uno los sufre de una manera diferente. Y perdonarme en ese aspecto de haber intentado algo y que ese algo no hubiese perdurado 30 años, 50 años, 3 generaciones en el tiempo, fue un proceso de mucho autoconocimiento y de perdón interno, ¿no? Porque a veces tú crees que tú eres lo que las otras personas dicen de ti, y más si es tu familia. Su familia tiene un peso en sus palabras que tú las absorbes de una manera totalmente distinta. Y yo me acuerdo mucho que eso puso como en duda mis capacidades. Yo decía, venga, ¿será que yo sí sirvo para esto? ¿Será que yo sí soy un buen administrador? ¿Será que yo soy muy blandengue? ¿Será que yo soy, no sé, yo será? Entonces, claro, uno se autoimpone ciertas cosas y no todo es el resultado. También yo creo que en la cultura colombiana, y yo quiero hablar de esto, hay una mentalidad muy dura con el fallo. O sea, somos muy duros con la persona que fracasa. No sé cómo será en otros países. No he vivido 30 años en otro país como para poder saberlo desde experiencia, pero creo que tenemos que perdonar un poco más a esas personas que intentan y ese intento les ayuda simplemente como un aprendizaje, porque finalmente algo muy cierto de la vida es que la repetición hace la excelencia. Valoramos a veces mucho el talento de la gente, valoramos mucho que una persona hizo cualquier cosa y le salió súper bien a la primera. Y uno dice, wow, esa persona, increíble, esa persona es lo mejor del mundo, debe ser muy inteligente, debe ser muchas cosas. Pero esa persona que para lograr algo lo ha hecho 3000 veces. Yo tenía un profesor de física y ese profesor de física le encantaba llegar al salón y hacer un círculo perfecto. Y uno decía, wow, ese círculo perfecto del profesor, eso es mucho talento. ¿Cuántas veces ese man tuvo que hacer ese círculo para hacerlo de forma perfecta siempre? Santi, Miles, qué miles. pena yo meter una cucharada ahí, y es que comparto y me emociona mucho escuchar esto que estás diciendo, porque yo tengo una frase y es que los Dairo Morenos, los que saben de fútbol entenderán la frase, los Dairo Morenos le hacen mucho daño a la sociedad, porque son personas que son, mejor dicho, rompen récords y es el borracho del paseo y llega borracho a los entrenamientos y llega borracho a los Ujú. partidos y él, pues chévere por él, es uno no en 1 millón, es uno en 20 millones. Entonces Ajá, creo que ajá. esos Dairo Moreno afectan mucho porque no nos permiten vivirnos los procesos naturales de la vida que es hágale, cáigase, hágale, vuelva y párese, hágale. Y de verdad, gracias por compartir eso, porque comparto mucho esa filosofía. Creo que en Colombia hacemos apología al éxito instantáneo.
cuando la probabilidad nos demuestra que el éxito trae consigo una sumatoria de fracasos casi que no cabe en una calculadora. Entonces, de verdad que discúlpame interrumpirte, pero me emociona mucho esa respuesta que diste, como ese elogio a la dificultad que carece en nuestro país, como venga, está bien caerse, no pasa nada, está bien Sí, no, recuperarse. y de eso se trata, Fabio, que resuenen estas ideas en las personas que están escuchando y que finalmente es lo que tú dices, o sea, hacemos apología del talento y normalmente por esa misma cultura no se habla que cuando una persona es excelente en algo, entonces, muchas veces nosotros, ah, sí, a esta persona le salió súper bien esto, admirable, y la persona se queda callada. Nunca va a decir, ay, sí, yo he tenido que fracasar y joderme y fue un sufrimiento. Esa capacidad de perdón, yo siempre hablo del perdón, el perdón con uno mismo, decir, venga, fallé, repitamos. Voy a hacerlo un poco mejor, un poco mejor, un poco mejor. Ese proceso es muy duro de vivir. Ese proceso es un proceso el crecimiento duele. O sea, cuando uno crece y los huesos le crecen, uno duele. Entonces uno sí tiene que estar dispuesto a pasar por ese proceso y a que los demás digan, este man cómo lo hace de mal. Es la gente que va al gimnasio y levanta 5 kilitos. A mí me encanta cuando alguien flaquito va al gimnasio y levanta 5 kilitos, yo le digo, qué chimba, vaya, hágale duro, vamos, vamos. Chévere. Gracias por compartir, Santi. De verdad que esa respuesta me pareció muy interesante. Santi, bueno, qué pena. Antes de continuar, para los que están acá conectados, vayan pensando en las preguntas que le van a hacer a Santi y bueno, calentemos motores mientras continúo con una pregunta que me parece muy linda y es volver un poco a hablar con el niño interior. Santi, si pudieras hablar con ese pelado de 10 años que tal vez corría por los pasillos de la tienda Laureles. ¿Se llamaba como tienda Laureles? Sí, tiene una tienda, era una Bueno, tienda. ese pollo que corría por ahí, que también lo ponían a limpiar tomates. ¿Qué le dirías a ese pelado de 10 años? No, pues uno, sí, sí, en reflexión le diría, prepárate para cambiar, prepárate para mejorar en todo, prepárate para conocer muchas cosas que ignoras totalmente. Ha sido un mundo para mí. O sea, como te digo, uno, el niño ignora muchas cosas afortunadamente y eso es perfecto. La infancia también tiene que ser ignorar cosas y eso está bien. Pero ese proceso que yo he vivido alrededor de crecer con la empresa familiar, alrededor de involucrarme un poquito más, te voy a contar aquí pues algo ya sumamente personal, cosas que ellos no saben. Yo soy una persona sumamente abierta, me gusta hablar de todo, no soy de mucho misterio, mucha máscara. Cuando yo era niño, yo tenía una relación súper cercana con mi padre. O sea, mi padre era mi héroe, mi mejor amigo, una relación hiper cercana. Y era todo lo contrario con mi madre, que era la persona que venía a la empresa y tenía que trabajar 20 horas al día. Mi padre era una persona, abogado él, pero con muchísimo más tiempo. Y uno como niño valoras eso, valoras el tiempo que te dan a ti. Entonces yo valoraba mucho a mi padre y no entendía qué hacía mi madre. A hoy, que soy mucho más cercana con mi madre, tengo un dolor interno de ya no ser tan cercano con mi padre. Y mi padre me lo reprocha de vez en cuando, venga, es que usted ya mantienes con su mamá. Entonces, ese tipo de procesos de los cambios que se vienen cuando uno es niño es cambio y finalmente uno tiene que entenderlo desde que uno va teniendo un panorama mucho más amplio de las cosas y eso implica demasiado. Ok. Santi, bueno, si hay alguien que tiene una pregunta, alza la mano y le vamos dando la palabra, pero para no tener espacios ahí como de silencio, yo quería preguntarte qué se viene para el grupo familiar y y esta es más importante aún, qué se viene para Santiago en los próximos, no sé, en un mediano plazo. Bueno, pues primero sostener lo que ya hay, o sea, eso me parece a mí que lo que te digo, la empresa es un esfuerzo diario, del día a día, la empresa es una cosa que uno vive de esfuerzos pequeños que hacen el gran panorama, ¿no? Pero para mí, personalmente, animo a mi familia a no quedarnos con lo que ya hay. O sea, yo siempre he dicho, venga, vamos a crecer, vamos a apostar por nuevas ideas, y tengo la confianza de eso, pero claro, tiene que ser muy consensuado. O sea, es una cosa que tú vas construyendo muy lentamente con tu familia, que te tengan la confianza de invertir en algo. Cuando yo alcé la mano y dije, venga, pongamos estos cientos de millones en mejorar el programa, dijeron, venga, pero ¿cómo lo vas a justificar? Vamos a mejorar el programa. ¿Por qué? Entonces,
esa lucha de venga, no, es que tengo este proyecto, vamos a hacer esto, me comprometo a esto, ta, 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 ta. O cuando construí hace poco un edificio y yo me soñaba, yo soñaba el berraco edificio, o sea, yo veía las tres casitas ahí, yo decía, ay, en esas tres casas yo quisiera hacer esta construcción y va a ser así, 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 y sufrir ese proceso y que confiaran en uno para eso y también la contradicción, ¿no? Porque cuando no tiene tanta gente alrededor, todo el mundo va a poner su opinión y puede no ser la misma tuya, pero tú tener esa terquedad de decir, no, venga, yo tengo mi visión de las cosas, yo voy a apostar por esto, yo sé lo que estoy haciendo, eso no es fácil. Y para mí, hoy ya ver el resultado, eso es algo que para mí es totalmente satisfactorio y acá pues vengo a presumir un poco, ¿no? Allá pues a contar cosas un poco desde que puede ser presumido de mi parte. Tienes mi amigo, sabe que no hablo mucho de eso, pero pues acá lo comparto. Yo he tenido unos años de crecimiento personal brutales, o sea, estoy a punto de ser papá, en una semana nace mi primer hijo, siempre quise ser papá, siempre me llamó la atención, quise la familia, siempre fue algo para mí en la mente, nunca dije, no, yo nunca quiero ser papá, no, yo siempre lo tenía acá y ya hoy ver que mi hijo está a punto de nacer para mí es hiper satisfactorio. Ver el proyecto del software de la empresa ya rodando, ya eso se hizo, ya se implementó, ya hoy está, eso para mí también es súper satisfactorio. O ver que construimos un edificio y que yo soñé con ese edificio durante años y ver que está tomando el rumbo que yo quería que tomara. O sea, todo ese tipo de cosas para mí me alimentan un poco porque también eso es chévere de emprender, que emprender sí, son también resultados. Tú también te nutres un poco y te retroalimentas de eso que te entrega tu emprendimiento. Y, y ya a nivel familiar, ¿no? Tenemos por ahí varias cositas, proyectos más que nada a nivel inmobiliario que queremos hacer. Después te cuento a nivel personal, Fabio, un poco para que me cuentes tu opinión. Pero, pero yo en el ritmo que voy, siempre quiero priorizar mi familia, priorizar la empresa, priorizar un poco la salud, porque yo también digo, venga, cuando el trabajo a ti te absorbe totalmente y tú solo tienes para pensar y te llaman 5 veces al día cada minuto, no tienes un segundo porque claro, ya tú empiezas a tener en tu cargo cosas complejas que tienes que direccionar muchos temas, pues no es fácil uno finalmente decir, venga, no, también voy a darme tiempo para ver una película, estar con mis amigos, ir al gimnasio, tú tienes que sacrificar. Tú, si quieres resultados extraordinarios, tienes que tener un foco absoluto y normalmente la IA funciona de una manera donde tú tienes que ser totalmente inflexible con lo que quieres lograr, porque las oportunidades pasan una vez y no vuelven. Y tú tienes que saber identificar en qué momento hacer las cosas. Y si tú no estás en la mentalidad adecuada, con la energía adecuada, eso te va a pasar de largo y ya las cosas se transforman y no vuelven a estar así. Entonces yo sí creo que ser un poco focalizado en tus metas hace la diferencia. Ok, Santi, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? María, adelante, por favor. Yo quería preguntar algo, pues ahora que él habla de tantas cosas, creo que el crecimiento personal va muy de la mano con el éxito de una empresa, sea cual sea el negocio. Y ahora que hablaba como de cuántas tantas cosas que tiene que hacer y también tanta presión con generar un proyecto nuevo a gran escala, mediana escala, lo que sea, porque digamos que un supermercado es muy tradicional e innovar en algo tradicional tiene sus retos. Entonces, ¿cómo maneja como esa parte del estrés? Yo sé que hay que sacar tiempo para todo, pero muchas veces las emociones también te embargan en situaciones que listo, como paro, pienso y cómo reacciono ante tanta presión para hacer algo, porque tienes vida personal, tienes un negocio que es con tu familia también, también tienes a cargo personas, entonces en ese momento que tú digas como el estrés me está invadiendo, o sea, no sé qué hacer o tengo muchas emociones en este momento por X o Y motivo, ¿cómo manejas eso para reaccionar? Súper buena pregunta. O sea, me parece que va muy de la mano con lo que estaba compartiendo antes y es justamente que la vida de adulto tiende a tener muchos temas alrededor de uno, que es muy difícil equilibrarlos todos. Y cuando yo decía, tú tienes que sacrificar un poco, lo decía desde conócete mucho a ti mismo, entiende mucho cuáles son tus prioridades ahora mismo, cuáles son tus oportunidades de vida y desde ahí toma decisiones. Creo que en lo que yo he podido sacar adelante, por ejemplo, yo antes era una persona que sagradamente podía sacar 2 horas del día para ir al gimnasio. Cuando empecé a tener todo encima, venga, implementa el sistema, cuadra esta reunión, te está llamando el proveedor de cemento, no sé qué, tienes que ir a la fruta y verdura, no sé qué, o sea, y me vaya todo eso, yo dije, no, venga, 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 vamos a interiorizar un poco para atrás y vamos a enfocarnos. Y siempre ese estrés tiene que ir aunado de un propósito. Y lo compagino un poco con la reflexión que hacía antes de cuando tú
sufres entendiendo las cosas, las sufres de una manera diferente. La vida no se trata de estar estáticos. Moverse duele. Levantarse todos los días a cierta hora duele un poquito. Todo duele un poquito, pero a medida que tú tienes un propósito súper claro, te conoces a ti mismo, tienes tus prioridades muy integradas dentro de ti, tú ves las cosas desde un entendimiento totalmente diferente y el hecho de repetir y repetir y repetir te pone a ti en un mood donde realmente el cuerpo es una máquina y la mente también. Cuando tú haces esas conexiones neuronales donde tú repetiste y repetiste y repetiste algo, entonces tú tienes el hábito, ¿no? Cuando hablamos de hábitos, es algo que te permite llevar muy bien el estrés porque tú ya no sufres en las cosas, tú eres automático. Sí, cuestan un poco, te cansan un poco, pero tú ya no las sufres de la misma manera a las primeras 30 veces que lo hiciste. Entonces, en eso yo integro mucho los hábitos, integro mucho el propósito de las cosas, yo sé para dónde voy y sé que si me llaman 30 veces en el día y tengo que parar de almorzar, estoy en el baño bañándome y tengo que contestar, pues yo lo hago, porque está totalmente compaginado en eso que yo sé que yo no puedo fallar. Entonces, sí, el estrés tú, para mí la mejor forma de compaginarlo siempre ha sido teniendo totalmente claro que lo que estoy haciendo vale la pena. Muy bacano, Santi. Santi, yo quiero probarme un poquito la pregunta de María y es, ¿qué opinión tienes tú sobre el equilibrio, pero también con el trabajo duro? Porque es que a veces hay personas que dicen, ¿cuál equilibrio de qué? Va para adelante, tienes que ser intenso. ¿Qué opinas tú al respecto? Porque es que son dos posturas que yo creo que tienen ambas cierto sentido. Yo me inclino más por la intensidad que por la estabilidad, pues como por pues, el promedio. ¿Qué opinas tú al respecto? Porque es que a veces duele mucho la intensidad. A veces me duele mucho y no es que me duela, ay, me duele el corazón y estoy deprimido. No, me enfermo, enfermo. ¿Cómo No, lidiar no, con esas dos? Fabio, siempre tienes que tener momentos de paz, de reflexión, de salirte un poco de ese estrés del día a día. Y acá pues retomo un poco también la anterior pregunta que me hablaban un poco de Ben, cómo innovar cuando todo te absorbe tanto, cómo te sales un poco de esa dinámica. Y yo creo que es muy importante aunar esfuerzos y tener equipo de trabajo. Cuando tú estás muy inmerso en una operación, es muy difícil reflexionar sobre ella. Entonces, cuando yo estaba, no sé, por ejemplo, eso es un proceso que tú vives desde lo más bajo hasta lo más alto. Cuando yo empecé a encargarme de fruta y verdura, yo me acuerdo que yo era la persona que hacía los pedidos, estaba en el recibo de los pedidos, llamaba a los proveedores, ingresaba la factura, montaba el pago, hacía el pago y bueno, y eso a ti te consume un montón de tiempo, espacio, energía. Y cuando yo me preguntaba, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer para innovar? Eso ni siquiera pasaba por mi mente, porque yo estaba era en el día a día solucionando los chicharrones y poniendo las cosas a rodar como debían rodar. Y lo que tú dices, Fabio, o sea, esa intensidad que uno tiene que siempre compaginarla un poco con esas cosas que a ti te alimentan ya desde la parte personal. Para mí, la familia es súper importante. Entonces, yo compartir con mi familia es un espacio de desahogo, o por ejemplo, no sé, ver una serie, ya cosas que a uno le gusten, ¿no? Eso siempre tiene que ir de la mano. No se trata de trabajar de 8 de la mañana a 9 de la noche y repita. No, 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 no. Pero también es conocerse a uno mismo y todos son también épocas de foco. O sea, yo también creo que yo tuve un par de años, puedo decir que el 2021, por ejemplo, para mí fue un año muy tranquilo, muy de estar en los cafés con mis amigos y no tenía muchos proyectos encima, entonces, y ya mis cosas rodaban porque yo tenía mi tipo de trabajo que se encargaba de las cosas, entonces yo solamente supervisaba, controlaba y hacía algunos procesos muy puntuales, pero cuando yo siempre decía, venga, estoy tranquilo, pero cuando me toque trabajar muy duro y cuando mi entorno demande y las oportunidades que tengo alrededor demanden un involucramiento máximo, ahí voy a estar para ese involucramiento. Pero no se trata de estar en eso toda la vida. Por ejemplo, yo hoy digo, yo quisiera que después de mediados de este año, que ya lo que construí me suelte un poco y las cosas estén rodando, por decirlo de alguna manera, yo quiero respirar y quiero volver a ser ese Santiago que tiene tiempo para hacer ejercicio, ese Santiago que puede compartir con la familia todos los domingos, ese Santiago existe y ¡Ay, lo dejé atrás un papá! tiempo. Y Ese Santiago papá. papá, o sea, todo eso me tiene que tener el espacio. Entonces, sí, también, pues, también tienes que saber que uno a veces se ensimisma mucho en lo que está viviendo actualmente y no eres consciente de que todo cambia. O sea, todo, según lo que tú hagas, el futuro va a ser diferente. Tienes que tener esa visión pero cuando las condiciones requieran de ti total involucramiento y tú creas que eso valga la pena, con toda. Pero tienes que saber que eso no puede durar toda la vida. Somos humanos y nos cansamos. Cuando llegue el momento de soltar y decirnos, ya las cosas están rodando un poquito, vamos a respirar diferente. Muy bacano. Santi, para mí
ha sido motivo de mucha sorpresa y de mucha admiración haberte conocido, porque no fue como que, uy, conocí a Santiago, me lo presentaron, sino que nos hicimos vecinos por el destino y para mí de verdad que ha sido un proceso muy chévere tenerlos a ustedes al lado, vecinos pero pegaditos, porque he podido ver esa calidad humana que tienen todos y siento que todos son una caja de sorpresas, como que yo a Abelardo le tengo un aprecio enorme, Ah, me conozco parece excelente. de su calidad humana, pues no conozco a profundidad a tu madre, pero he escuchado historias de ella, son admirables y pues Santiago creo que puso la vara muy alta pues en todo el ecosistema de emprendimiento de nuestra región, de nuestra ciudad, porque si ustedes lo vieran, tranquilito, por ahí va caminando, parchado por el barrio, pero detrás de ese loco que va por ahí caminando tranquilo y despreocupado, hay una persona que tiene unas respuestas muy profundas. Entonces, de verdad que para mí ha sido muy chévere tener este espacio contigo, Santi, te admiro un montón. Gracias por haber aceptado la invitación y te espero tener por acá nuevamente. Si alguien tiene otra pregunta, por favor, es el momento. De lo contrario, regálenme la camarita prendida para que tomemos una foto con Santi para que quede pues fotico y recuerdo de este espacio. Así que, bueno, denme un segundo, yo pongo aquí la galería para que nos veamos todos y digan un whisky a la cuenta de tres. Whisky. Uno, dos, tres. Bueno, mil y mil gracias de verdad, Santi. Para mí ha sido un honor compartir contigo. Ahorita más adelante charlamos para que nos tomemos un tinto en estos días. Y de verdad, mil y mil gracias a todos los que asisten en venir un sábado nuevamente, como lo digo en todas las ocasiones en que nos reunimos, pues significa un gran compromiso con nuestras vidas, con nuestro emprendimiento. Así que mil y mil gracias, un abrazo enorme. Chao Santi, ahí te suelto el micrófono Fabio, para que te muchísimas despidas. gracias. La admiración es mutua. Muchas gracias por este espacio, que estés bien. Un abrazo para todos. Chao, chao. Nos vemos el otro sábado. Tenemos un invitado de lujo, Jaime Moreno de Café Quindío. Así que bueno, un abrazote. Chao, chao.